Dice la palabra de Dios, y ahorita la vamos a leer, pero el título del mensaje dice: viviendo bajo la sombra del Todopoderoso. Ya el simple título, que tiene que ver con un texto en la palabra de Dios, es tremendo, hermanos, porque necesitamos tener esa comprensión y ese entendimiento, ¿sí?, de estas palabras. Y a veces no nos cae el 20. Y a veces estamos ensimismados en nuestros propios negocios y problemas que no entendemos la profundidad de esto. Y bueno, esperemos, y quiero de todo corazón junto conmigo poder entender las profundidades de Dios. Y yo sé que no es de un día, sino es una obra del Espíritu Santo en cada corazón, día con día de nuestra vida. Siempre que terminamos un año, hacemos cuentas mentales, por lo menos mentales, ¿no?, de lo que pudimos hacer o de lo que no pudimos hacer en el año. Yo no sé cuántos realmente lo hacen por escrito. No sé si hay personas que lleven así palomeado: esto me aventé este año, o dejé de hacer esto. Pero por lo menos mentalmente yo creo que sí hacemos un balance de las cosas que logramos o de las cosas que quedaron pendientes. Pero también siempre viene una pregunta cada vez que termina un año: ¿cómo nos irá a ir el año que viene? Bueno, ya me fue así, pero ¿cómo vendrá el año que viene? ¿Qué nos traerá el año que viene? Y muchos hacen cosas, espero que ninguno de los que esté aquí las haga, que les llaman tradiciones, ¿sí? Pues yo le llamaría como cosas místicas, hechizos, para que les vaya bien el próximo año. Incluso respaldados por ciertos líderes religiosos también lo hacen. Y bueno, no dicen nada, ¿no? Dice la palabra de Dios para entender esto, que, bueno, no dice la palabra, dice el diccionario, para entender esto que les estoy diciendo, que un hechizo es un acto mágico que pretende producir efectos sobre la realidad mediante el uso de rituales, conjuros e invocaciones. Ese es un hechizo. Así lo saqué del diccionario, ¿sí? Es un acto mágico porque no se relaciona nada con lo que están haciendo, con lo que quieren lograr, ¿verdad? Y mediante rituales. Y no sé si conozcas, ya lo sabemos, los rituales de siempre, que el comer 12 uvas, ¿sí? Y que cada vez que comes una uva al final de año, cuando estén dándose las campanadas, pide un deseo, y así se va a ir el primer mes, y así el segundo mes, y así tienes todos los 12 meses del año asegurados. O aquellos que se ponen ropas de color interior, ¿no? Y tú vas al súper y ves un montón de colores así de ropa interior, que el rojo para el amor, ¿sí?, el amarillo para el dinero y el verde para traer la salud. No sé si sabían de ese color. Qué bueno, hermanos. Ni de los otros deberían saber, pero así estamos inmiscuidos en una sociedad que sabemos cómo hacen las cosas, ¿no? Barrer las malas vibras. Dice que si te tomas una escoba el primer año, el primer día del año, y barres hacia afuera, estarás echando afuera todas las malas vibras para que no lleguen en el año. Dar una vuelta con una maleta, de acuerdo con el rito, dar una vuelta con una maleta te podría garantizar varios viajes en ese año. Colocarse sobre una silla. Para lograr un ascenso en el trabajo, deberás de colocarte sobre una silla al momento de la llegada de Año Nuevo. Y eso te va a asegurar que te suban de puesto en tu trabajo. Hermanos, y así como eso hay un montón de cosas. Yo no me agarré esas 5, pero mucha gente hace muchas cosas. Y en desconocimiento, en su ignorancia, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que estos rituales modernos, supersticiones, que también podemos llamar actos idolátricos también, porque están poniendo su fe en esas cosas en vez de poner su fe en Dios, en el creador de todo el universo. Ponen su esperanza en esos. Hermano, nosotros tenemos que tener nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Dios. Dice la palabra de Dios
Cuando entres a la tierra de Jehová que tu Dios te da, no aprenderás a hacer ni según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice la palabra de Dios: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Deuteronomio 18 del 9 al 14. Los hijos de Dios no debemos actuar así. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice su palabra: cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, vosotros habéis recibido esa plenitud. Colosenses 2 del 8 al 10, la Nueva Versión Internacional, dice que no debemos de vivir con esas filosofías humanas que siguen tradiciones humanas, sino que nuestra manera de pensar debe ser conforme a la palabra de Dios. Bueno, hacen muchas cosas y leí artículos que los líderes religiosos principales de este país, o sea, usted sabe qué iglesia es, en vez de reprenderlos, pues se las manejan suave. Sí, lo hacen porque es una tradición, pero pues no tiene nada que ver. En vez de ponerse firmes y en vez de decirle: no está bien lo que estás haciendo. También, por otro lado, el mundo está continuamente en guerra, y a veces esas guerras están lejos de nosotros, pero nos afectan también en nuestra economía. Lo que pasa en otro lado del mundo nos afecta a nosotros, ¿sí? Y nos puede llegar a afectar. Actualmente hay dos guerras importantes que se están librando en el mundo, y ustedes saben cuál es: Rusia, Ucrania, allí en Europa, e Israel y Hamás en la franja de Gaza, ¿sí? Pero hermano, alrededor de todo el mundo y en todos los continentes, en los 5 continentes europeos, hay guerras, conflictos y enfrentamientos. Hay alrededor de unos 60 guerras en todo el mundo ahorita, en este momento, que se están librando. Y no se diga en nuestro país, una de las guerras principales que se libran es la guerra contra el narcotráfico. Y según las estadísticas, de todas esas 60 guerras es la número 7, ¿sí? La número 7 en mortandad a escala mundial. Este año las guerras han dejado alrededor de 200,000 personas muertas. Todas estas guerras, conflictos, narcotráfico, lo que sea. No se diga de los terremotos, incendios y eventos climáticos récord. Dice que en febrero de este año un terremoto de 7 grados Richter y sus réplicas azotaron a Turquía y Siria, causando la muerte a unas 59,000 personas y dejando heridas a muchas más. Decenas de miles desaparecieron y cientos de miles perdieron sus hogares en el desastre que afectó a unas 14 millones de personas. Un desastre natural. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos esos desastres tan tremendos, ¿no? Aquí en Sinaloa, pero hermano, dicen que donde hay aguas termales quiere decir que abajo hay un volcancito ahí que está cocinando, ¿ah? No sabemos. La falla de San Andrés nos pasa por un lado, ¿verdad? Y muchos científicos esperan un terremoto grandísimo en esas partes. Inundaciones, devastaciones, huracanes, olas récord de calor también se registraron en este 2023, considerando el año más caluroso jamás registrado según Naciones Unidas. 2023. Y yo creo que conforme vaya avanzando el tiempo, más caliente se va a volver la tierra.
Nos estamos acabando el planeta. 3 años después de que se declarara el COVID-19 como una emergencia de salud global, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia, que cobró la vida de al menos 6.9 millones de personas, interrumpiendo la economía global y devastó comunidades. Todas esas noticias nos llegan, ¿sí? Somos bombardeados constantemente por noticias y a veces quisiéramos escuchar noticias buenas, pero son más a veces las malas porque son las que más venden, las que nos llegan. Y nos ponemos a pensar qué nos esperará este año que viene. Bueno, hermanos, esto es nomás la introducción de la prédica, pero lo que quiero compartir con ustedes es que espero que esta palabra nos anime. Aquí no importa lo que venga o lo que esté por venir, en el Señor estamos seguros. Estamos seguros en su mano, ¿sí? El Salmo 91, en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, del Todopoderoso. Sabes, hermano, a veces veo unos documentales y me gusta ver mucho de cuestiones de biología, de árboles, de animales, de insectos. Yo creo que hubiera sido un buen biólogo, pero bueno, el Señor me llevó por otros caminos. Pero hay un árbol sumamente impresionante que son las secoyas, los árboles más grandes del planeta, los seres vivos más altos de este planeta. Llegan a medir 115 metros de altura. De hecho, el más alto ahorita, que se llama Hiperión, mide 115.6 metros. Gigantesco ese árbol. Y yo lo veo en los documentales y ves a la persona ahí en medio de ese arbolote y dices tú, qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. El edificio más alto del mundo mide 828 metros. El Burj Khalifa. La montaña más alta del mundo, ¿usted sabe cuál es? Es el monte Everest. Mide 8.849 metros. Es la parte más alta del planeta, ¿sí? Todas esas cosas las ves tú y nos impresionan. Pero déjame decirte una cosa, hermano, que más impresionados que ver las cosas creadas, tenemos que estar impresionados por aquel que las creó. Amén. Por aquel que hizo todo. Imagínate. La palabra de Dios lo menciona como el Altísimo. Y cuando se refiere al Altísimo, se refiere al Altísimo en todos los aspectos que te puedas imaginar. ¿Sí? El ser más grande del universo, pues Él lo creó, tiene que ser más grande que Él. Dice que el universo es tan grandísimo, hermanos. No tengo las medidas exactas, no sé, pero es tan grande y vasto, pero Dios es más grande aún que Él. Más grande que nuestros problemas, más grandes que nuestras necesidades, que nuestros temores, que nuestras ansiedades. Piensa en lo que se te ocurra. Dios es más grande que todo eso. Y esto me recuerda un pasaje de la Biblia cuando los discípulos estaban en una barca y había una tempestad en el mar. Y el Señor dormido plácidamente ahí en la barca y los discípulos temerosos, con miedo, ¿sí?, de lo que pudiera suceder, y tuvieron que despertar al Señor para que el Señor simplemente con su palabra le dijera al mar que se calmara, a los vientos que cesaran, y se calmó todo y hubo grande bonanza, dice la palabra de Dios. Ese es un ser altísimo, hermanos. Aquel que dice con su palabra y cambia el clima en un instante.
También me recuerda otro episodio de la palabra de Dios cuando van huyendo los israelitas de los egipcios y se sienten acorralados y no saben qué hacer y claman a Dios y Dios les abre el mar en dos partes y ellos caminan en seco y escapan. ¿Sí? ¿Quién tiene el control de todas esas cosas? Simple y sencillamente aquel que los creó, el Altísimo, el Todopoderoso, que más grande que cualquier fenómeno natural, más grande que cualquier enemigo que tengas, más grande que cualquier cosa que te esté oprimiendo, ese es el Señor. Y a Él sea la gloria. Ese ser maravilloso, indescriptible, que es nuestro Padre Celestial, fíjate bien, es ¿qué? Nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre, somos sus hijos. Él tiene un abrigo, tiene una protección para nosotros increíble, un lugar donde te cubrirá su presencia en Cristo Jesús. Ese lugar es estar a su lado, al lado del Todopoderoso, al lado del grande, del más grande de todos. Estarás al lado del que todo lo puede, del que Él creó los cielos y la tierra, del que diseñó no solamente lo que podemos ver, sino aún las cosas invisibles que no podemos ver. Él lo ha creado todo. Ahí tenemos que poner nuestra confianza. Como dice su palabra en Romanos 8, 31 y 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Dios está por nosotros. Así que cualquier cosa que venga a mi cabeza, hermanos, deberíamos reírnos. Deberíamos de estar totalmente confiados porque Dios está de nuestro lado. Dice, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Además, ya nos entregó lo que más amaba a su Hijo amado. Lo demás, hermanos, es lo de menos. Lo demás sale sobrando. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. Dios tiene un abrigo para los suyos y es un lugar para habitar. El que habita allí, dice, morará bajo la sombra del Todopoderoso, conociendo su protección, consuelo y cuidado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tanto estar abrigado como estar bajo la sombra de Él implica algo, hermanos. Implica que debemos estar cerca de Él. Yo no le puedo decir a alguien, ven, te voy a abrigar si no está cerca de mí. Yo no me puedo parar bajo la sombra de alguien si no estoy pegado a Él bajo su sombra. Significa estar cerca de Él. Y es así como debemos vivir siempre en esta vida, cerca de Él. El que habita. ¿Qué es habitar? ¿Qué es estar pegado a Él? Vivir junto a Él. ¿Qué es? Charles Spurgeon dijo, todo hijo de Dios mira hacia el santuario interior y el propiciatorio, pero no todos moran en el lugar santísimo. A veces corren hacia Él y disfrutan de acercamientos ocasionales, pero no residen habitualmente en la presencia de Dios. A veces nos conformamos, hermanos, con venir a los cultos los domingos. Y sentimos la presencia de Dios, ¿sí? O venimos a las reuniones entre semana, ¿verdad? Pero hacemos menos el sacrificio de Cristo, que abrió el velo en dos, lo rompió de arriba hacia abajo, permitiendo a cada uno de nosotros tener acceso todos los días, a cualquier hora, en cualquier instante, a la presencia de Dios, a estar con Él en su presencia. ¿Qué es habitar? Habitar es poner a Dios como nuestra esperanza,
poner en Él nuestra confianza. Dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Eso es habitar con el Señor, cuando nosotros ponemos en Él nuestra esperanza y nuestra confianza. ¿Sí? Tú no te metes a tu casa a dormir si no estás seguro de que tu casa te va a proteger. Si supieras que la casa te caería encima, pues no estarías ahí, ¿verdad? Tienes confianza en que la casa está bien hecha. Así significa habitar con el Señor, tener nuestra esperanza en Él y poner nuestra confianza en Él. Versículo 14 del Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Habitar en el Señor es poner en Él nuestro amor. Y no es un sentimiento, es una decisión. Yo pongo en Él mi amor. No esperes, hermano, a que llegue el sentimiento del amor, sino que simplemente elige pensar y actuar hacia Dios de manera que exprese e identifique el amor. Esto incluiría pasar tiempo con Dios, escuchar a Dios a través de su palabra, leer lo que Dios nos ha escrito aquí. Eso es poner tu amor en Él. Y esto me lleva a la vez que mi mamá pasó ya hace muchos años atrás. Bueno, mi mamá falleció en el 95, pero antes de eso, antesito de eso, en la colonia donde vivimos cerca, hubo un culto. Yo la invité. El pastor Fernando hizo un llamamiento. Mi mamá y mi hermana pasaron al recibir el llamamiento de recibir al Señor. Ellas pasaron y bueno, yo dije, gloria a Dios, se entregó ahí. Pero yo después veía a mi madre todos los días saliendo en la tardecita a leer la Biblia. Y empezó a leer la Biblia. Empezaba a buscar de Dios, ¿sí? Antes que ella no hacía nada de eso. Nada de eso. Entonces dije yo, Dios hizo algo en ella, de tal manera que su amor ya estaba puesto en otras cosas, estaba puesto en Él. Hablar con Dios, oración a Dios, ¿sí? Poner nuestro amor en Él significa pensar en Dios en mis tiempos libres, en cualquier tiempo que esté, donde quiera que esté, yo pienso en Dios. Significa adorar a Dios. No solamente levantando las manos, cantando al Señor, que lo tenemos que hacer. Tenemos que decirle al Señor que le adoramos. Tenemos que decirle al Señor que le amamos. Pero también con nuestra vida adoramos a Dios. Porque el Señor busca esos tipos de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Hablar de Dios a otros. Cuando pones tu amor en Él, tú lo amas y tú le hablas a otros de Él. Dar a Dios y hacer sacrificios alegremente para Él y por Él. Dar a Dios de lo que Él nos ha dado, ¿sí? Compartir con otros, porque ¿cuántos saben que cuando damos al necesitado le estamos dando al Señor? Amén. Eso es habitar en Él, poner nuestro amor en Él. Habitar en Él es conocer su nombre. Versículo 14 dice: lo pondré en alto porque por cuanto ha conocido mi nombre. Por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre del Señor significa que le conocemos a Él, porque el nombre lo representa. Es su forma de pensar, lo que Él quiere, lo que Él desea, su personalidad, lo que es un Padre amoroso, misericordioso, omnisciente, todopoderoso. Es conocer sus caminos, sus mandatos, lo que le agrada, lo que no le agrada. Es conocer su palabra, conocerle a Él. Habitar en el Señor es invocarle a Él. Versículo 15: me invocará y yo le responderé. Eso es habitar en Él. No es me pasa un problema y lo primero que hago es saber cómo lo resuelvo yo.
me pasa un problema, una necesidad, y lo primero que tengo que hacer es acudir al Señor, ¿sí? Acudir a Él, y Él va a mover las cosas, quizás para que vaya con alguien, quizás para que le haga de esta manera, pero tenemos que acudir a Él. Si Él es nuestra habitación, si Él es donde yo vivo, donde yo habito. Y yo creo que a veces muchos fallamos en esto. Sí, sabemos que Él es el Todopoderoso, pero no le pedimos a Él. Cuando dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Pero a veces estamos como el hermano del hijo pródigo. Nos quejamos nada más y le reclamamos a nuestro padre y le decimos, mira, pues él se gastó todo tu dinero y ve, le has hecho una fiesta y yo siempre que he estado contigo, a mí, ¿cuándo me has hecho una fiesta? Mi hijo, si todo lo que está aquí es tuyo. Si no has hecho una fiesta es porque tú no has querido, ¿verdad? Y a veces en eso nos falla, en que no pedimos. Dice la palabra de Dios, pide y se os dará. Pide y se os dará. El versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En Él está puesta nuestra confianza. A veces pensamos que podemos salir por nosotros mismos y a lo mejor sí salimos, pero no a lo mejor a la manera que Dios quería que saliéramos o que Dios quiere para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, pero tenemos que expresar. Cuando le hemos dicho al Señor, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres en quien yo confío, tú eres mi castillo, mi protección. ¿Sí? No hay nadie más que tú, más importante que tú en mi vida en esas cosas. Hermanos, ya tenemos una idea del lado de quién estamos. Estamos habitando en Él. Y si sabemos de qué lado estamos, que estamos del lado del Altísimo y del Todopoderoso, ¿de qué cosas no nos podrá librar el Señor? ¿De qué cosas? Dígame, hermano, que pueda venir que no nos pueda librar el Señor. Versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que tenemos que estar sobrios y velar porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Somos simples presas a veces en manos de ese cazador que anda como un león rugiente alrededor de nosotros. El cazador trabaja en secreto. El cazador cambia su trampa y sus métodos. El cazador a menudo seduce con placeres o beneficios. El cazador a menudo utiliza un mal ejemplo, una carnada, para atraernos y seducirnos. Pero si vivimos cerca de Dios, si hacemos caso al Espíritu Santo, Él no nos va a dejar que nos atrape. Su presencia nos va a guiar y nos va a fortalecer. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos librará de la peste destructora. Dios también protege a su pueblo en tiempos de peste, de enfermedad. Y obviamente quiero aclarar aquí algunas cosas, porque esto no es algo totalitario, de que cualquier enfermedad que pase, no somos inmunes. O sea, no somos así como Superman, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo quiere decir a través de este salmo no es que se pretendiera que fuera una promesa absoluta de que todo creyente sería librado de todo lazo o de toda peste. O sea, no significa que quienes confían en Dios nunca mueren de enfermedades infecciosas ni que nunca sufren por el complot de un enemigo, por supuesto. Significa que quienes confían en Dios generalmente y la mayor parte de las veces se libran de tales peligros. ¿Qué cristiano no puede testificar de tantas liberaciones que puede haber en la vida? De muchas. Aquí tenemos un hermano que Dios, aquí venía un hermano que Dios lo sanó de SIDA. Tenemos un hermano en esta congregación que Dios le dio un riñón nuevo.
A mi esposa Dios le devolvió su vista con un milagro. Pero no quiere decir que a veces no nos haga pasar el Señor por momentos difíciles. Los hijos de Dios no siempre son inmunes a la plaga física y la pestilencia, pero siempre están protegidos de las fuerzas espirituales destructivas mientras habitan al abrigo del Altísimo. En su presencia, bajo sus alas, a la sombra del Todopoderoso, dice su palabra, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y si usted lee todo el Salmo, verá todas las cosas que los puede librar el Señor de cualquier temor. ¿Por qué de temer yo en mi vida si estoy del lado del Todopoderoso? Lo que pasa es que ponemos nuestra vista en otras cosas. Nuestros pensamientos se desvían y no vemos lo que la palabra de Dios nos dice, que estamos del lado del ganador. Él cuidará de nosotros de cualquier enfermedad. Ni plaga tocará tu morada, dice la palabra. Y no solamente es cuidarnos, sino que el Señor también, dice su palabra, que al estar habitando en Él, Él nos capacita. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Significa que Él nos prepara para su ministerio, para el trabajo que Él nos llama. Predicar el evangelio, extender el reino. Estas palabras representan a los siervos de Dios no solo como sobrevivientes de alguna catástrofe, sino como vencedores que pisotean enemigos mortales, espirituales, que a veces no logramos ver. Pero más allá de estas cosas, hermanos, más allá que Dios pueda librarnos, porque Él puede, ¿cuántos dicen amén? Si Él quiere, puede hacer todo y que nosotros caminemos sobre rieles, ¿no? Como ruedas en rieles, como el tren, así deslizándonos, si Él quisiera. Pero antes que eso está la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios a veces no nos va a dejar pasar por caminos difíciles, por momentos en los que digamos: Señor, ¿por qué me tienes aquí? Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? En valle de sombra de muerte, dice la palabra de Dios. Quizás sea para prepararnos, o quizás para disciplinarnos, o quizás nosotros nos hemos metido en esas camisas de 11 varas por no estar atento a lo que la palabra de Dios dice, no sé. Pero también es para probar nuestra fe, para saber si todavía confiamos en Él, si todavía nuestra vista está puesta en Él, en el Altísimo. Y es el Altísimo, cuando decimos Altísimo, es en todos los sentidos, hermanos. Y en uno de esos sentidos es en sabiduría, en omnisciencia. Y siempre al final de todo será lo mejor para nosotros. Si nosotros confiamos en Él, confiamos que las cosas que nos están sucediendo, que las cosas que nos están pasando es para nuestro bien. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, traducción lenguaje actual, dice: mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Pero una cosa que sí nos dice el Señor, dice: y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Palabra de Dios. En esa palabra nosotros tenemos que estar confiados. Por eso cuando le damos gracias a Dios en cualquiera que sea nuestra circunstancia o por lo que estemos pasando, le estamos diciendo a Él, cuando le damos gracias, que confiamos plenamente en lo que Él está haciendo o permitiendo en nuestra vida, sea bueno o sea malo, no importa, porque estamos en su mano y Él lo que desea para nosotros es, ¿qué dijimos ahorita? Un bienestar para nuestra vida.
Y cuando yo logro pensar así, yo descanso. Yo descanso totalmente, porque no importa lo que venga. No importa por lo que esté pasando, la situación que sea, yo sé que va a ser para mi bien. Un texto que todos no lo sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿A quiénes, hermanos? A los que aman a Dios. Pero dice, y sabemos, o sea, yo sé, tenemos el entendimiento. Y si tú eres una persona que ama a Dios con todo tu corazón, entonces lo que te pase te va a ayudar para bien. Y esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito para ti y para mí, y conforme a ese propósito, pero a su propósito, no conforme a nuestros propósitos, no como yo quiera, sino como Él quiera. Y como buen ajedrecista mueve sus piezas para ganar al final, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no pone su vista solamente en esta vida, sino Dios pone su vista en la eternidad. En la eternidad. El problema es que nosotros a veces nuestra vista está clavada aquí en esta tierra. Pero la palabra del Señor dice en Colosenses 3, del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos de aquí hemos resucitado con el Señor? ¿Cuántos de aquí hemos recibido nueva vida? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido ese nuevo nacimiento? Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice la palabra de Dios, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba. Esos que les gusta la cacería, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y sabes por qué? Dice la palabra de Dios, porque habéis muerto. Hermanos, para el mundo estamos muertos, ¿sí? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con el Señor. Ahí está nuestra vida realmente. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero a veces queremos manifestarnos aquí, ¿verdad? Y a veces batallamos aquí y queremos lo mejor, no, aquí de una vez, todo lo mejor. Pero la palabra de Dios nos dice que no. Que realmente nuestra mirada tiene que estar allá, hermanos. Cuando piensas así y caminas así, pensando en las cosas de Dios primero, y si en ese caminar Dios te bendice y te hace prosperar, gloria a Dios. Pero a veces hacemos cosas que están fuera de lo que Dios quiere, porque queremos las cosas aquí y no esperamos los tiempos de Dios, los cuales son perfectos. Al final del Salmo, dice la palabra de Dios, dice, con Él estaré. En las últimas líneas del Salmo, Dios habla de bendiciones personales y maravillosas sobre el que lo ama y lo conoce. ¿Y por qué le amamos a Él, hermanos? Porque Él nos amó primero. ¿Y por qué podemos desearle? Porque nos ha cambiado y nos ha transformado, ¿sí? No porque por mis fuerzas o porque yo quiero. Él pone en nosotros ese deseo de buscarle, de amarle, ¿sí? La bendición de su presencia, dice, con Él yo estaré, ¿en dónde? En la angustia. O sea, vamos a pasar por momentos de angustia, pero ¿sabes qué, hermano? Él va a estar con nosotros. Él nos va a acompañar en esos momentos difíciles, cuando quizás nadie nos acompañe, o quizás sí, que tengamos un amigo, una familia ahí con nosotros, gloria a Dios, pero Él va a estar con nosotros, el principal, ¿sí? Y si no hay nadie, Él va a estar ahí con nosotros. Él nos da la bendición de su protección, dice, yo lo libraré.
Él nos da la bendición de su promoción. Yo le glorificaré. Él nos da la bendición de su prosperidad. Lo saciaré de larga vida, dice su palabra. La bendición de su preservación, y le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. A veces nos perdemos tanto que hasta perdemos esa preciosa bendición que nos ha dado el Señor, la salvación de nuestra alma. El que antes estábamos en el reino de las tinieblas y Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Estamos tan involucrados en este mundo a veces que nos perdemos, ¿sí? Vuélveme el gozo de mi salvación, dice su palabra. Hermanos, no importa lo que pase, no importa lo que venga, estamos del lado del ganador. Hermanos, esto es ganar, ganar. Todo es ganar, ganar. Dice el Señor: no temáis manada pequeña, porque a mi Padre, a vuestro Padre, les ha placido daros el reino. Al final de todo, si habitamos, si vivimos en su abrigo, bajo su sombra, si estamos en Cristo Jesús nuestro Señor, al final de todo, todo será para nuestro bien. Tenemos que poner nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios. Él nos llevará por buen camino y descansemos en sus designios para nuestra vida. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Yo vivo en Cristo, en sus deseos, le obedezco a Él, ¿sí? Le sigo a Él, le amo a Él, mi vida le pertenece a Él, en Él estoy escondido. Y el morir es ganancia, porque el día que nos vayamos, hermanos, de esta tierra, cuando el Señor decida y nos diga y nos llame a su presencia, inmediatamente estaremos con Él. Inmediatamente estaremos con Él. Y todo llanto se habrá acabado. Y todo dolor y todo sufrimiento. O sea, estamos del lado del vencedor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ponte de pie, hermano, en esta mañana.